Mi nombre es Elena, tengo 35 años y trabajo como contadora en una firma importante. Mi vida siempre fue tranquila y ordenada, hasta que un suceso cambió todo para siempre. Hace 3 semanas, recibí una llamada que me dejó sin aliento. Mi tía Beatriz, la hermana de mi madre que vivía en Europa, había fallecido. Aunque no la veía mucho por la distancia, siempre mantuvimos una relación cercana a través de videollamadas y mensajes. Elena, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente, me dijo su abogado, el señor Martínez, por teléfono. Es sobre el testamento de tu tía Beatriz. Cuando llegué a la oficina del abogado, me encontré con una sorpresa que cambiaría mi vida para siempre. Mi tía me había dejado toda su fortuna, 3 propiedades en España, una cuenta bancaria con $4.5 millones, y su colección de arte valorada en más de 2 millones. Tu tía fue muy específica, explicó el señor Martínez mientras me mostraba los documentos. Quería que todo esto fuera manejado con la máxima discreción. Ni siquiera tu madre sabe sobre esto. Me quedé sin palabras. Sabía que mi tía era adinerada, pero nunca imaginé la magnitud de su fortuna. Mientras procesaba la noticia, el abogado me entregó una carta. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Siempre admiré tu honestidad y tu capacidad para trabajar duro por lo que quieres. A diferencia de otros en la familia, nunca me pediste nada, y eso me demostró tu verdadero carácter. Te dejo todo lo que tengo porque sé que harás buen uso de ello. Pero debo advertirte, el dinero cambia a las personas, y más importante aún, revela quiénes son realmente. Con amor, tía Beatriz. Esa noche, llegué a casa todavía aturdida por la noticia. Mi esposo Carlos estaba en la sala, revisando algunas facturas como siempre. ¿Todo bien, amor? Pareces preocupada, me preguntó sin levantar la vista de los papeles. Dudé un momento, pero decidí contarle. Después de todo, llevábamos 8 años casados y siempre habíamos compartido todo. Carlos, mi tía Beatriz falleció, comencé. Él levantó la vista, mostrando una expresión de sincera preocupación. Lo siento mucho, cariño. Sé lo cercana que eras con ella. Hay algo más, continué. Me dejó una herencia bastante considerable. Los ojos de Carlos se iluminaron de inmediato. ¿Considerable? ¿Qué tan considerable? Cuando le mencioné la cantidad, se quedó en silencio por un momento. Luego, una sonrisa extraña apareció en su rostro, una que nunca había visto antes. Esto es increíble, exclamó, levantándose de un salto. Es justo lo que necesitábamos. ¿Sabes lo que significa? Podremos ayudar a mi familia con sus deudas. Me quedé helada. ¿Sus deudas? ¿Qué deudas? Bueno, comenzó a explicar. Mi hermano tiene algunos problemas con el banco, y mis padres necesitan renovar su casa. Y mi hermana está tratando de iniciar un negocio. Lo interrumpí. Carlos, acabo de recibir esta noticia. Ni siquiera he procesado lo que significa. Creo que deberíamos tomarnos un tiempo para pensar bien qué hacer con el dinero. Su expresión cambió ligeramente. Por supuesto, amor. Tienes razón. Perdona mi entusiasmo, es solo que, finalmente podremos ayudar a todos. Algo en su tono de voz me inquietó. No era el Carlos que conocía, el que siempre era prudente con las finanzas y pensaba 2 veces antes de gastar en algo importante. Esa noche, mientras Carlos dormía, no podía conciliar el sueño. Me levanté para tomar agua y vi su computadora portátil en la mesa del comedor. Normalmente nunca revisaría sus cosas, pero algo me impulsó a abrirla. Para mi sorpresa, no tenía contraseña. En la bandeja de entrada de su correo, había un mensaje reciente que llamó mi atención. Era de su hermano. ¿Ya te dijo algo sobre la herencia? Recuerda el plan que hicimos hace 5 años. Esta es nuestra oportunidad, hermano. Mamá y papá están emocionados, pero mantengamos la calma hasta que el dinero esté en nuestras manos. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Seguí explorando y encontré más correos, todos fechados años atrás, discutiendo sobre la fortuna de mi tía y cómo podrían acceder a ella cuando falleciera. Las palabras de la carta de mi tía resonaron en mi mente: el dinero revela quiénes son realmente las personas. Me quedé sentada en la oscuridad, con lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas, mientras la realidad de mi matrimonio se desmoronaba frente a mis ojos.
El hombre que dormía en nuestra habitación no era quien yo creía que era. Y esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. La mañana siguiente fue como despertar en una pesadilla. Me levanté temprano, antes que Carlos, y me fui a trabajar sin despertarlo. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había descubierto. Durante el desayuno, recibí un mensaje de mi suegra. Elena, querida, qué bendición lo de tu tía. Carlos nos contó todo. ¿Podemos vernos para almorzar? Hay tanto que planear. Mi sangre hirvió. No habían pasado ni 24 horas y ya toda la familia de Carlos lo sabía. Respondí cortésmente. Lo siento, tengo una reunión importante. Hablamos luego. En la oficina, apenas podía concentrarme. Abrí mi correo y encontré 3 mensajes más de la familia de Carlos. Uno de su hermana pidiendo una pequeña inversión de $100,000 para su negocio de cosméticos, otro de su hermano preguntando si podía adelantarle algo de la herencia, y uno de su padre sugiriendo una reunión familiar para planificar las inversiones. Mi teléfono sonó. Era el señor Martínez, el abogado. Elena, hay algo más que debes saber. Su voz sonaba preocupada. Tu tía dejó instrucciones específicas. Antes de que puedas acceder a la totalidad de la herencia, debes pasar por un periodo de evaluación de 30 días. ¿Evaluación? No entiendo. Tu tía quería asegurarse de que el dinero no cayera en manos equivocadas. Durante estos 30 días, cualquier intento de acceder a los fondos o transferirlos será monitoreado. Si hay alguna señal de manipulación o presión externa, la herencia será transferida a una fundación benéfica. Me quedé en silencio, asimilando la información. Mi tía había pensado en todo. Hay algo más, continuó el abogado. Tu tía contrató investigadores privados hace 5 años. Tengo un sobre con sus hallazgos. ¿Quieres verlo? Mi corazón se detuvo por un momento. Sí, respondí sin dudar. 1 hora después, estaba en la oficina del señor Martínez, mirando fotos, correos electrónicos y transcripciones de conversaciones. Todo documentaba cómo Carlos y su familia habían estado planeando esto durante años. Habían investigado a mi tía, sus propiedades, sus inversiones. Incluso encontraron la forma de que Carlos accidentalmente me conociera en una cafetería donde yo solía almorzar. Nada había sido real. Ni siquiera nuestro primer encuentro. Mientras conducía de regreso a casa, recibí una llamada de Carlos. Amor, organicé una cena con toda la familia esta noche. Están muy emocionados por verte. Carlos, no me siento bien. Cancélala. No puedo hacer eso, ya están todos en camino. Además, tenemos que discutir cómo vamos a manejar la herencia. Mi voz temblaba de rabia. Por supuesto, somos familia. Y la familia se ayuda mutuamente. Llegué a casa para encontrar a toda la familia de Carlos ya instalada en nuestra sala. Su madre decorando la mesa, su hermana revisando catálogos de casas en su iPad, su hermano hablando por teléfono sobre tasas de interés, y su padre escribiendo números en una libreta. Elena, exclamó mi suegra al verme. Estábamos pensando en cómo distribuir la herencia. Tu cuñada necesita un local para su negocio, y pensamos que 2 millones serían suficientes. La interrumpí. ¿Distribuir? ¿Mi herencia? Bueno, querida, intervino mi suegro, ahora eres parte de la familia. Y en esta familia compartimos todo. Carlos se acercó y me rodeó con su brazo. Amor, siéntate. Tenemos todo planeado. Me solté de su abrazo y caminé hacia el centro de la sala. El sobre del abogado pesaba en mi bolso. ¿Todo planeado?, pregunté, mirando directamente a Carlos. ¿Cómo lo has tenido planeado desde hace 5 años? El color abandonó su rostro. ¿De qué hablas? Saqué las fotos y los documentos del sobre. Hablo de esto. De cómo investigaste a mi tía. De cómo planeaste conocerme. De cómo tu familia ha estado esperando su muerte para poner sus manos en su dinero. La sala quedó en silencio absoluto. Elena, ¿puedo explicarlo?, comenzó Carlos. ¿Explicar qué? ¿Cómo me usaste? ¿Cómo toda nuestra relación fue una mentira? Su hermana se levantó, indignada. No seas dramática. Todos salimos ganando con esto. Tú obtienes una familia que te ama, y nosotros obtenemos seguridad financiera. Amor,
Me preguntó mi suegra con voz melosa. Somos tu familia ahora. No dejes que un pequeño malentendido arruine todo lo que tenemos. Miré a cada uno de ellos. 5 años de mentiras, de manipulación, de falso amor y falsa lealtad. Tienen razón en algo, dije finalmente. Esto es un asunto familiar. Y por eso mismo, tengo una sorpresa para todos ustedes. Saqué mi teléfono y presioné un botón. La voz del señor Martínez llenó la sala a través del altavoz. ¿Todos están presentes, Elena? Sí, toda la familia está aquí, respondí, mirando las caras confundidas a mi alrededor. Perfecto. ¿Puedo proceder? Adelante. Señoras y señores, comenzó el abogado, como representante legal de la difunta Beatriz Montero, debo informarles que esta reunión ha sido grabada como parte de la evaluación de 30 días estipulada en el testamento. Carlos se puso pálido. ¿Qué evaluación? La señora Beatriz, continuó el abogado, dejó instrucciones específicas. Si durante los primeros 30 días después de su fallecimiento, se detectaba cualquier intento de manipulación o presión sobre Elena para obtener acceso a la herencia, todos los bienes serían inmediatamente transferidos a una fundación benéfica. La hermana de Carlos se levantó de un salto. Esto es ridículo. Somos familia. Además, prosiguió el señor Martínez, tenemos evidencia documentada de una conspiración de 5 años para acceder a esta herencia. Señor Carlos, ¿reconoce estos correos electrónicos? Comenzó a reproducir las conversaciones que había encontrado. Carlos hablando con su familia sobre cómo acercarse a mí, cómo ganar mi confianza, cómo planear cada paso hasta el momento de la herencia. Mi suegra se levantó, furiosa. No pueden hacer esto. Elena es parte de nuestra familia. No, la interrumpí. Nunca fui parte de su familia. Fui su objetivo, su plan, su boleto a la riqueza. Pero se acabó. Carlos se acercó a mí, desesperado. Amor, por favor. Todo lo que hice fue por amor. Sí, al principio fue un plan, pero me enamoré de ti de verdad. De verdad, lo interrumpí. Como cuando le escribiste a tu hermano hace 3 meses diciendo, solo un poco más de tiempo. ¿La vieja no puede vivir para siempre? O cuando planeaste con tu familia cómo gastar mi herencia sin siquiera esperar a que mi tía falleciera. El señor Martínez volvió a hablar. Dado los eventos de esta noche y la evidencia recopilada, la cláusula de protección del testamento entra en vigor inmediatamente. La totalidad de la herencia será transferida a la Fundación Beatriz Montero para la educación de niñas desfavorecidas. No puedes hacer esto, gritó el hermano de Carlos. Hemos esperado años. Exactamente, respondí. Han esperado, planeado y manipulado durante años. Y eso es precisamente lo que mi tía quería evitar. Saqué unos papeles de mi bolso. Y ya que estamos hablando de papeles, Carlos, aquí están los del divorcio. Ya están preparados. Elena, por favor. En cuanto a esta casa, continué, ignorando sus súplicas, está a mi nombre. Tienen exactamente 1 hora para recoger sus cosas y salir. Todos ustedes. La familia comenzó a gritar y protestar, pero el señor Martínez los interrumpió. Debo advertirles que cualquier intento de acoso o represalia contra Elena resultará en acciones legales inmediatas. La señora Beatriz fue muy minuciosa en la protección de su sobrina. Uno a uno, fueron saliendo de la casa. Carlos fue el último en irse, llevándose una pequeña maleta. Elena, dijo desde la puerta, lo siento. Yo también lo siento, Carlos. Siento que desperdiciaras 5 años de tu vida en un plan que nunca iba a funcionar. Mi tía siempre supo que algo así podría pasar. Por eso me protegió, incluso después de su muerte. Cerré la puerta y, por primera vez en días, sonreí. Mi teléfono sonó con un mensaje del señor Martínez. Elena, hay algo más que debes saber. Tu tía dejó un segundo testamento. Todo el dinero que supuestamente iba a la fundación, en realidad va a una cuenta secreta a tu nombre. La fundación era solo una fachada para protegerte. Ella quería asegurarse de que quien estuviera a tu lado lo estuviera por amor, no por dinero. Me senté en el sofá, sosteniendo la carta original de mi tía. Al final había una postdata que no había notado antes. Pede, recuerda, querida Elena, el dinero no solo revela quiénes son los demás, también revela quiénes somos nosotros.
Y tú, mi niña, siempre has sido más fuerte de lo que crees. 3 meses después, vendí la casa y me mudé a España, a una de las propiedades de mi tía. Establecí una fundación real para ayudar a mujeres a escapar de relaciones abusivas y manipuladoras. Carlos intentó contactarme varias veces, pero eventualmente se rindió. Su familia se mudó a otra ciudad, hundida en las deudas que esperaban pagar con mi herencia. A veces, cuando miro el mar desde mi terraza en Barcelona, pienso en todo lo que pasó. Mi tía tenía razón, el dinero revela quiénes son las personas. Pero más importante aún, revela quiénes somos nosotros mismos. Y yo descubrí que soy más fuerte de lo que nunca imaginé.